Oraciones que se rezarán durante los 12 días preliminares. Ven, Espíritu Creador, visita las mentes de tus siervos. Llena de la gracia de lo alto los pechos que tú creaste. Tú, que eres llamado Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, amor y unción espiritual. Tú, septiforme en el don, dedo de la paterna diestra, tú, auténtica promesa del Padre, que enriqueces las lenguas con palabras. Enciende lumbre en los sentidos, infunde amor en los corazones, corroborando con vigor constante la fragilidad de nuestro cuerpo. Rechaza más y más lejos al enemigo, concede prontamente la paz, yendo así tú delante como guía. Evitemos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre y conozcamos también al Hijo, y por ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. A Dios Padre sea la gloria, y al Hijo, que entre los muertos resucitó, y al Paráclito por los siglos de los siglos. Amén. Salve, estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen. Feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Ciméntanos en la paz, troncando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males. Recábanos todos los bienes, muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias, el que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todo suave, haz que libres de culpa seamos suaves y castos, danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, loor a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, y su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación, sobre los que le temen. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como la había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, a este último día del primer bloque de la consagración a Jesús por medio de María. Precisamente en esta lección número 12 trataremos del tema de la batalla contra el mal. ¿Por qué hemos precisamente escogido referir dentro del primer momento este versículo bíblico de San Mateo capítulo 16, versículo 18? Porque hay un detalle muy importante que todo cristiano, que todo católico debe tener presente. Dice: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ojo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando a veces nos ponemos a reflexionar sobre este pasaje bíblico, comenzamos a considerar que la Iglesia Católica va a estar en este caso libre de la derrota, en este caso del mal contra el bien. La Iglesia defiende precisamente aquellos mandamientos de Dios y va a estar libre de una derrota proveniente del mal. Y cuando uno refiere este pasaje bíblico, muy comúnmente suele considerar que nosotros como iglesia de cierta forma estamos dentro de ella, esperando inclusive a que el mal batalle contra nosotros, y finalmente tendremos que estar tranquilos porque el mal nunca va a entrar en este caso a la iglesia, sino que por el contrario el mal
no derribará la puerta de ingreso a la iglesia, sino que nosotros nos mantendremos firmes al respecto de la defensa que en este caso nosotros realizamos en contra del mal. Cuando realmente este versículo detalla algo a la inversa. Me explico un poco más. En el tiempo del Señor era muy común que cuando un pueblo trataba de derrotar a otro pueblo, se realizaban guerras entre ciudades, las puertas que caían era del que iba a ser invadido. Es decir, si el pueblo A quería vencer al pueblo B, precisamente lo último que caería antes de que sea vencido este pueblo eran sus murallas, eran sus puertas, era la última resistencia. Luego de ello, pues simplemente venía la dominación. Entonces, cuando nuestro Señor dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, refiriéndose precisamente a la iglesia, no está diciendo que el mal le está atacando a la iglesia y que la iglesia de un modo pasivo está soportando y soportando y soportando, y soporta tanto que finalmente la muralla o la puerta de ingreso en este caso no va a caer, sino por el contrario, existe una batalla militante por parte de la iglesia en contra del mal, y son las puertas del infierno las que no van a resistir los embates de la iglesia. Es por eso que precisamente dice, y las puertas del Hades, es decir, la última resistencia del mal, no prevalecerá contra ella. No se trata de una iglesia pasiva, sino se trata de una iglesia activa, que está confrontando al mal y que en último término derribará la última resistencia de él, que precisamente son sus murallas. ¿Por qué es importante hacer una reflexión al respecto de este pasaje bíblico? Porque la vida de un cristiano y de un católico es una milicia. Hay inclusive libros que hacen relación al respecto de esto a nivel espiritual y que la llaman como un combate espiritual. No, precisamente es uno de los libros que se recomendaría leer, el combate espiritual. Y algo que llama mucho la atención es contra qué pelea la iglesia. Históricamente la iglesia ha tenido que enfrentarse por mucho tiempo con diferentes tendencias mundanas, con las diferentes actuaciones del maligno, y así también al respecto de la concupiscencia, que también ocupa un lugar dentro de la iglesia, porque precisamente la concupiscencia habita dentro de cada ser humano, esta inclinación al mal. Entonces, los tres enemigos del alma han estado en constante pelea contra las enseñanzas que la iglesia predica. Dicho eso, pues es muy importante que nosotros ubiquemos a día de hoy contra qué la iglesia batalla. Es muy importante que nosotros sepamos identificar precisamente esto, porque las enseñanzas de nuestra iglesia, que vienen a su vez de nuestro Señor Jesucristo, cobran más vida si nosotros somos capaces de identificar precisamente por dónde nosotros recibimos esta batalla, a fin de, como lo decíamos en un principio, pues finalmente vencerla. Es así que a día de hoy la ideología de género es una de las batallas que más confronta a la iglesia. ¿Qué se define en este caso como la ideología de género? Son todos estos pensamientos que vienen desde el siglo pasado, que tratan de identificar en el fondo que nosotros somos quienes nos definimos. No es la naturaleza, en este caso, la que define el sexo, en este caso de todos los seres humanos, sino más bien que nosotros somos quienes nos autodefinimos. El Papa Benedicto XVI precisamente decía que el ateísmo es una forma de rebelarse, en este caso, contra Dios, y que la ideología de género es una forma de rebelarse inclusive en contra de nuestra propia naturaleza, porque resulta que nosotros ya no podemos concebir que somos seres naturales y nuestro cuerpo nos dice o nos da características de lo que somos, sino que nosotros le decimos a nuestro cuerpo lo que somos. Es un tema que es un poco complejo, y particularmente yo considero que es un tema que hay que saberlo tratar. ¿Por qué saberlo tratar? Porque podemos llegar a posturas extremas, posturas como por ejemplo las que defiende la ideología de género, que son
autopercepciones, es decir, yo me puedo percibir como lo que yo desee, y no es una exageración. Yo puedo percibirme no solo como una mujer, siendo yo naturalmente un hombre, sino yo puedo percibirme como un animal. Yo puedo percibirme como una especie de extraterrestre, por ejemplo. Entonces, yo soy el que finalmente define lo que soy, no la naturaleza en sí misma. Y casos existen, ¿no? Es precisamente, hay un caso de un señor, si no estoy mal, creo que es en Reino Unido o en Holanda, que él se autodefine como perro. Y él desea que lo traten como perro y vive una vida de ser tratado como perro, porque él se autopercibe como perro. Otro caso, que si no estoy mal, es en Estados Unidos, en el que un señor que ya tenía una edad de alrededor de unos 60 años, en un momento determinado, en un momento de crisis, pues precisamente dice que él se autopercibe como una niña de 5 años. Perdón, creo que es Canadá, sí, si no estoy mal es Canadá. Y en Canadá aceptan su autopercepción y la reciben, en este caso, a este señor que no solo se percibe del sexo opuesto, sino que a su vez se percibe como una niña del sexo opuesto, lo reciben pues precisamente en un jardín de niños y tiene contacto con niños de su edad. Se ha predicado una tolerancia al respecto de la percepción de las personas sobre esta ideología de género, ¿no? Pero existe un riesgo en el fondo. Si en este caso yo me autopercibiera como una niña de 5 años y asisto en este caso a un jardín de infantes de 5 años y de pronto voy creciendo en esta autopercepción también pues con los aparentemente niños de mi generación, en algún momento yo podría tener algún tipo de deseo de tener amigas o de inclusive también tener un enamorado. Y quizás ahí es cuando precisamente nosotros nos encontraríamos con la mayor contradicción, si es que los niños de la generación de esta persona que se autopercibe de esta forma, pues son nuestros hijos, son nuestros sobrinos, son nuestros nietos. Entonces resulta que estas autopercepciones que en un principio parecerían tornarse como hay que respetar porque cada uno tiene sus derechos y esta persona se autopercibe de esta manera, resulta que en el fondo sí tienen una incidencia dentro del círculo cercano a las personas que se autoperciben de esta forma. Inclusive en Holanda existe un partido político dedicado a tratar de legalizar la pedofilia. Promulgaron hace un par de años un video precisamente en el que se plantaba a una persona que ya era de unos 50, 60 años, aduciendo que prácticamente él era víctima de su condición porque resulta que el único error que él ha cometido en la vida es enamorarse de alguien. Y ese alguien es una persona que es menor a él, pero obviamente no menor con un par de años, sino menor a él pues con algunos años. Entonces, ¿qué sucedería si la pedofilia se legaliza y nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos que son todavía pequeños o adolescentes se enamoran de una persona de 50 o 60 años? Realmente debe haber un punto de límite sobre este tipo de ideologías. Y es precisamente una batalla que ha lidiado la Iglesia Católica particularmente. Ha propuesto inclusive el hecho, la Iglesia Católica, de que estas autopercepciones sean distinguidas entre lo que son los lobbies, es decir, los activistas, y quienes en realidad tienen tendencias, por ejemplo, lésbicas o homosexuales. El Papa Francisco precisamente ha dado lugar mucho en sus prédicas, en sus conferencias, a esta distinción. Él suele decir que una cosa son los activistas que buscan de una cierta forma promocionar todo este tipo de situaciones, convencer a los gobiernos de que esto es algo normal, que un niño de 5 o 6 años tiene la capacidad para identificarse como él desee, de aquellas personas pues que llevan esta vida y que no necesariamente tienen una ligadura con los lobbies. Entonces lo condenable precisamente son estos activistas que de una forma desproporcionada traten de conducir a la generalidad de la población a un comportamiento que es muy distinto al general, que es muy singular. Así también es importante que nosotros sepamos identificar que la psicología juega un papel muy importante dentro de este tipo de comportamientos.
En cierta ocasión, una psicóloga comentaba que dentro de una pareja existía dos hijos, un niño y una niña. El mayor precisamente era el niño, la segunda era la niña. E indicaba que con la llegada de la niña, con el nacimiento de la niña, el niño, que le pasaba más o menos por unos 3 años a la niña, comenzó a tener comportamientos de identificación con el sexo opuesto. Es decir, él, que antes que llegue su hermanita jugaba con carros, jugaba con balones de fútbol, tenía comportamientos determinados al respecto del género masculino, pues de pronto comenzó a gustarle las muñecas, quiso que le pongan vestidos, ya no le gustaba el color azul, le gustaba el color rosado, etc. Si esta psicóloga no hubiera tratado técnica y clínicamente este comportamiento, probablemente podría haber dicho, no, pues es que este niño se percibe como niña y hay que tratarle como niña. Pero ella manifestaba dentro de esta conferencia que lo que hizo fue identificar que el niño sintió un reemplazo por la aceptación de su hermana. Entonces, para volver a conquistar de cierta forma el cariño de sus padres, adoptó los comportamientos que tenía su hermana, porque pensaba que esos comportamientos eran los que provocaba que sus padres lo acepten a ella más que a él. Ella tuvo una entrevista precisamente con los padres, les comentó esta situación, les propuso un par de ejercicios al respecto de esto, y con el pasar de los meses el niño nuevamente volvió a su comportamiento en este caso, querer jugar con sus amigos, querer jugar fútbol, que los carritos, que en este caso ya no vestidos, sino ropa, en este caso del género masculino, y todo lo demás. Entonces ella concluía, ¿no?, que es muy importante que inclusive al respecto de todas estas situaciones uno sepa identificar el porqué. Dentro de la iglesia también se ha identificado que el tema del homosexualismo y del lesbianismo es un tema complejo, es un tema que no tiene una solución fácil, que no es algo que se pueda tratar de una manera sencilla, pero eso no puede obviar el hecho de que uno tiene que confrontar cuando, por ejemplo, estos grupos activistas pretenden que de cierta forma y abiertamente dentro de las escuelas se imparte el hecho de que puedes elegir tú lo que sea. El día de hoy puedes ser hombre, el día de mañana puedes ser mujer, el día de la siguiente semana puedes escoger lo que tú quieras, porque finalmente se provoca un relativismo muy grande que termina provocando crisis en el ser humano, porque finalmente nosotros somos lo que biológicamente somos. Entonces, otro psicólogo al respecto de este tema, pues precisamente decía que a las personas que tienen una inclinación por su mismo sexo, usualmente hay que realizarles un acompañamiento por el hecho de que ellos usualmente lidian con comportamientos contrarios a lo que su misma naturaleza les dice. Él decía, si es que nosotros en último término llegáramos a aceptar socialmente y que nadie los discrimine y que nadie emita criterios contrarios a ellos, incluso si toda la sociedad los aceptara, ellos seguirían batallando. ¿Contra quién? Contra sus propios cuerpos, que les están diciendo que son algo diferente a lo que ellos eligieron ser. Y aquí es donde precisamente yo quisiera hacer el punto de referencia. La iglesia, si bien ha combatido en este caso la ideología de género, también ha tenido, no la iglesia particularmente, pero sí ciertos grupos, a tener un comportamiento quizás de juzgamiento hacia ellos, muy crítico hacia ellos. Dentro de la Santa Palabra del Señor, 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, se determina que precisamente uno de los pecados graves que por los que en este caso no se puede entrar al cielo es la homosexualidad. Así como también se determinan otro tipo de pecados, ¿no?, como por ejemplo las personas que se emborrachan, las personas que son curiosas. No específicamente se refiere únicamente al homosexualismo, pero sí lo alude. Y a pesar de ello, pues hay ciertos grupos que han comenzado a condenar los comportamientos de los homosexuales. Y alguna vez nosotros reflexionábamos sobre cómo sería el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo frente a ellos, porque estos grupos han llegado al punto opuesto, a condenar y prácticamente a juzgar a todas las personas que tienen este tipo de inclinaciones. La iglesia, por el contrario, emite pronunciamientos al respecto de brindarles una acogida, de si bien no se comparte con los comportamientos que se practican, acogerlos, predicarles del Evangelio, realizar programas de oración, por ejemplo, con ellos,
y tratar de identificar o de que ellos identifiquen cuál es el propósito de sus vidas según lo que Dios les ha destinado. Entonces, en resumidas cuentas, la Iglesia no juzga a quienes emiten estos comportamientos de inclinaciones a su propio sexo. Es muy clara en manifestar que ello no es un comportamiento natural y que no le es agradable al Señor. Precisamente las relaciones que se tienen, las relaciones sexuales que se tienen entre personas del mismo sexo, pero tampoco las condena, tampoco les cierra la puerta. Entonces es muy importante porque como les comento, pues han existido grupos que por el contrario sí los rechazan. Y dicho sea de paso, son hermanos que también tienen la necesidad de ser acogidos, que de hecho sufren esta confrontación entre sus elecciones y lo que su cuerpo biológicamente pide. Entonces, desde el punto de vista de la caridad, uno mal podría juzgarlos y condenarlos. Si bien es cierto, hay que ser claros al respecto de los comportamientos que ellos tienen y manifestarles que para Dios, en este caso hasta bíblicamente sustentado, no le es agradable el acto sexual entre ellos, pues eso no quiere decir que no se los acepte dentro de la Iglesia, pues todos nosotros somos pecadores. Si ellos son pecadores y se los rechaza y se les cierran las puertas de la Iglesia, pues a todo pecador se le debería cerrar la puerta de la Iglesia. Entonces, no es pregonar un falso relativismo el hecho de decir que ellos son aceptados dentro de la Iglesia, sino que como todo pecador deben ser parte de la Iglesia para poder comprender qué es lo que Dios espera al respecto de sus vidas. Hay muchos casos al respecto de esto y particularmente no soy de la idea al respecto de que este tipo de inclinaciones tiene una respuesta fácil, como la típica pregunta de si los homosexuales y las lesbianas se hacen o nacen o se hacen, pues inclusive desde el punto de vista de la psicología es un tema muy complejo, que inclusive a veces ha tenido de trasfondo el hecho de que alguna persona, algún familiar abusó sexualmente de estas personas. Entonces no es algo sencillo, es algo que requiere de un tratamiento desde el punto de vista de lo espiritual, con caridad y a su vez también con oración. Sin embargo, sí es necesario que nosotros sepamos identificar, como lo ha dicho varias veces el Papa Francisco, los lobbies, los activistas de aquellas personas que en este caso no son activistas y tienen este tipo de inclinaciones. Sin embargo, la Iglesia no le cierra la puerta absolutamente a nadie. Para finalizar al respecto de este tema, yo quisiera citar un último ejemplo, y es precisamente traído por parte igual de un psicólogo, porque este tema también se trata desde el punto de vista de la psicología, y es el hecho de que contaba un psicólogo dentro de una conferencia que, no era un psicólogo, era la propia versión, el propio testimonio de una chica que había sido hija de dos madres que eran lesbianas, ¿no? Entonces ella cuenta en su testimonio cómo fue su infancia, y es precisamente la práctica que será parte de esta lección y que se los enviaremos dentro del chat de WhatsApp. Pero particularmente, y haciéndoles un resumen del video, a veces al respecto del tema de por qué la Iglesia se opone a la conformación o a la adopción, en este caso de los niños que son huérfanos, por parte de familias que son, en este caso, orientadas dentro del mismo sexo, es decir, dos hombres, dos mujeres, es particularmente porque el ser humano tiene una tendencia a un deseo familiar, a un deseo de padre y madre, porque naturalmente somos eso. Naturalmente somos eso. Hay que ser objetivos en el tema, y si un hombre y una mujer no entregan, en este caso, sus células y se unen, no hay vida. Inclusive en el hecho de cómo engendran la vida, en este caso dos mujeres, ¿no? Por ejemplo, o dos hombres, siempre van a necesitar de un tercero que done, por ejemplo, alguna de las células, ¿no? Para poder procrear, porque sin la célula de un hombre y de una mujer no va a haber concepción, no existe objetivamente concepción. Entonces es ahí donde inclusive la propia naturaleza da cuenta de la realidad de cómo son las cosas. Entonces, no solo en el tema biológico, sino también en el tema social y psicológico, resulta que esta chica comienza a relatar su testimonio y manifestar que ella siempre tuvo la necesidad de un padre. Si bien sus dos madres eran personas que
no tuvieron ningún tipo de comportamiento negativo que le pueda causar un trastorno a ella. Ella siempre tuvo la necesidad de saber quién era su padre, de por qué tenía este comportamiento, que por qué el color de ojos, que por qué el color del cabello. Es decir, nosotros tenemos una inclinación natural a reconocer nuestro origen, quiénes son quienes nos dieron la vida. Y ella precisamente decía que esa fue una de las heridas que ella tuvo, porque precisamente de quien no se podía hablar era precisamente de su padre, porque era un tema que era tabú dentro de su familia. Así que, inclusive desde el punto de vista de la psicología y social, se defiende mismo el hecho de que todo ser humano de manera ideal debería tener un padre y una madre dentro de su familia. Y hay razones por las que en este caso, a pesar del mayor cariño, del mayor amor que puedan tener estas familias, estas uniones, ¿no? Digamos, que son de dos hombres o de dos mujeres, a pesar que quieran tratar de dar todo el cariño del mundo, en este caso a quienes adopten o si procrean con asistencia científica, pues siempre va a haber un límite, porque el ser humano siempre propiende precisamente a la conformación natural de las familias, ¿no? El papá, la mamá y en este caso los hijos. Para terminar, pues sobre este tema, es un tema que usualmente da mucho sobre lo que debatir a día de hoy, inclusive dentro de la iglesia, porque es cierto que dentro de nuestra generación, si es que no se ha visibilizado un poco más el tema o los casos, pues sí se le ha dado un poco más de apertura a que la gente pueda manifestar que tiene este tipo de orientaciones. Entonces es muy común a día de hoy, a diferencia de siglos pasados, que uno conozca que dentro de su círculo familiar, lejano o cercano, existe una persona con este tipo de tendencias. Pues para ello, pues finalizando la idea, como les comentaba, la iglesia no le cierra las puertas. Es un proceso de oración, pero tampoco es un proceso de oración y de aceptación a la persona en sí misma, pero decide predicación a su vez también al respecto de los comportamientos que la iglesia y Dios mismo dentro de su santa palabra pues nos enseña que son considerados como pecados. No hay que cerrar las puertas, pero también hay que ser caritativos en el sentido de predicar aquello que el Señor nos enseña. Finalmente es un tema complejo y hay que tratarlo con mucha oración y con guía por parte de la iglesia, que también pues precisamente brinda esta mano extendida para quienes lo necesiten. Otra batalla grande que a día de hoy libra la iglesia es precisamente contra la vida. Tratamos del tema del aborto específicamente, que es uno de los temas más álgidos que existen pues a día de hoy dentro de la iglesia, y se promueven usualmente dentro de la mayoría de países a nivel mundial el hecho de que la mujer tiene la libertad de poder abortar cuando ella desee y como ella desee, sin importar semanas, sin importar tipos. Algunas de las legislaciones un poco más renuentes a aceptar un aborto libre pues han determinado ciertas causales, cuando corre el riesgo de la vida de la madre, cuando el niño tiene malformaciones y otras por el estilo, ¿no? Pero realmente la iglesia siempre ha mantenido su firmeza en el sentido de decir que toda vida es sagrada y de que el aborto no puede ser permitido bajo ninguna circunstancia. Es necesario explicar un poco más la postura de la iglesia, y al respecto de esto pues precisamente es necesario identificar dos puntos importantes. El primero, que es la anticoncepción. El Papa San Pablo VI habló precisamente al respecto de este tema, identificando que cuando llegó esta época de liberación sexual de más o menos 1960-1970, a la iglesia se le propuso esta inquietud: ¿es lícito o no es lícito utilizar los anticonceptivos? Y el Papa Pablo VI dio una propuesta, inclusive emitió una encíclica que se llama Humane Vitae, por la que fue después muy atacado, pero que a día de hoy ha sido mantenido por parte de la iglesia como su postura oficial. ¿Y cuál es? Precisamente que los anticonceptivos no son lícitos dentro del matrimonio. Obviamente tampoco son lícitos dentro de relaciones fuera del matrimonio porque llevan a un pecado, pero dentro del matrimonio no son lícitas. Y uno parecería considerar que es algo muy radical, que a día de hoy pues esto sería algo imposible de cumplir dentro de los propios esposos. Y la postura del Papa Pablo VI en esta encíclica que se llama Humane Vitae, que yo se la recomendaría también que ustedes la puedan leer si tienen más interés en el tema, porque es muy necesario también saberlo, es que con los anticonceptivos se desliga, en este caso,
la procreación con el acto sexual. Entonces resulta que yo puedo tener relaciones sexuales con cuanto número de mujeres yo desee, que ninguna se va a quedar embarazada. O si se quedan embarazadas, tenemos métodos para finalizar la vida del ser que estaba dentro de su vientre. Antes de estas tendencias, pues precisamente si uno iba a tener relaciones sexuales con una persona, debía tener en su mente la responsabilidad de asumir la vida nueva que estaba por nacer. Entonces era un gran acto de responsabilidad también el hecho de tener relaciones con alguien, porque no bastaba simplemente el amor como lo pintan para hoy, sino el hecho de que ese amor que yo estaba entregando dentro de las relaciones sexuales podía generar una vida, y yo tendría que responsabilizarme de esa vida. Los anticonceptivos rompen con esta posibilidad, con esta ley natural inclusive, y por el contrario hacen de que yo pueda llevar una vida promiscua, porque finalmente mis actos no tendrán consecuencias. Es por eso que nosotros usualmente vamos en contra de esa afirmación de cuidarse, ¿no? Uno tiene que cuidarse en este caso para no tener más hijos, porque finalmente ese cuidarse es al respecto de una vida. Un hijo siempre nos da alegrías y es una bendición del Señor, así que no nos estamos cuidando de un monstruo, nos estamos cuidando de una de las bendiciones del Señor, de una vida. Entonces es importante también regular un poco el lenguaje al respecto de este tema. El aborto, por ende, es una afrenta o una transgresión a la ley del Señor, específicamente el mandamiento de no matar. Y a día de hoy es tan publicitado, pese a que inclusive científicamente se ha demostrado que los seres humanos somos seres humanos desde la concepción, no desde las 12 semanas, 13 semanas, sino desde la concepción, porque somos un ser independiente de nuestras madres. Si bien la función de nuestras madres es alimentar y cuidar, en este caso, al ser que está por nacer, ese ser humano es ser humano desde el momento de su concepción, hasta que cumpla 5 años, 6 años, 10 años, 20 años, la edad que tenga. Entonces es muy importante que nosotros sepamos reflexionar al respecto de este punto, porque no es lícito abortar bajo ninguna consideración, porque es una vida. Se habla inclusive que el número de los abortos a nivel anual en todo el mundo supera muchísimo en número, por ejemplo, a los asesinatos en los peores estados de México, ¿no? Donde matar es una barbaridad, pues, ¿no? Entonces, estamos hablando de que existe una matanza masiva de seres humanos de forma silenciosa, porque estamos justificando que el aborto es un derecho más que un asesinato. Entonces es importante que nosotros sepamos identificar aquellas cosas que están mal dentro del mundo, que son tendencias con las que la Iglesia batalla permanentemente y que son aceptadas. Por ende, un católico nunca podría aceptar el aborto. El Papa Francisco ha sido muy fuerte al respecto de ello, y es precisamente una de sus frases más típicas: ¿es lícito contratar un sicario para resolver un problema? Entonces, si eso no es lícito, ¿por qué va a ser lícito que un médico mate a un niño en el vientre de su madre? La Madre Teresa de Calcuta decía: estamos en un mundo tan peligroso que ahora ni siquiera el lugar más santo de la tierra, que es el vientre de una madre, es un lugar en el que haya vida, porque inclusive en ese lugar tan sagrado donde se gesta la vida, ahora hay muerte. Y pues es muy importante también que nosotros sepamos identificar también las posturas de la Iglesia y justificarlas con razones, no únicamente con meras afirmaciones, porque la Iglesia, a su vez, al respecto de estas causales que usualmente se suelen esgrimir para ser excepcionales al respecto del aborto, pues se identifica precisamente el hecho de que en Europa, por ejemplo, las legislaciones permitían el hecho de si el niño se identifica que tiene una malformación, pues matémoslo. Entonces se ha identificado que, por ejemplo, personas con síndrome de Down y con este tipo de enfermedades, pues no existen, a diferencia de nuestros países, ¿no?, latinoamericanos, que usualmente sí son mucho más accesibles a la vida. Entonces, estas causales también no son posibles, no son viables, porque resulta que quien escoge entre la vida y la muerte ya no es la propia providencia del Señor, que en su punto, pues a todos nos espera la muerte, ¿no? Entonces resulta que si el niño tiene una malformación, no esperamos a que nazca, sino que hay que darle la muerte, porque pobrecito va a sufrir, como si esta vida fuera únicamente recibir congratulaciones y felicidades.
Inclusive hay tantas lecciones que estas personas con discapacidades especiales o con capacidades diferentes, como también se les suele denominar, nos enseñan. No sé si ustedes han visto las olimpiadas especiales con ellos como figuras, enseñan tanto que es imposible creer que nosotros podamos decirle a esta persona: debes morir porque tienes un síndrome de Down, debes morir porque tienes una malformación. Inclusive, por ejemplo, este guitarrista famoso que toca la guitarra con los pies. Son lecciones que en este caso son muy importantes, que nosotros sepamos identificar, que realmente no nos dan a nosotros la oportunidad de escoger entre la vida y la muerte. La muerte es algo que no se espera a todos, pero es una decisión de Dios, no de nosotros. Y para finalizar pues con este tema, es muy importante que nosotros también sepamos aplicar los mismos criterios al respecto de la eutanasia y de la esterilización, porque a día de hoy existe una gran batalla en contra de la vida, al punto de que es muy promulgado el hecho de que todos nosotros deberíamos esterilizarnos porque hay mucha población, hay superpoblación, hay pocos recursos, etcétera, 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 cuando realmente científicamente estas afirmaciones no se sostienen, porque inclusive la esterilización es la única operación que trata de dañar a un órgano bueno. Usualmente las otras operaciones tratan de quitar órganos que están funcionando mal o reemplazarlos, pero la esterilización es la única operación quirúrgica que se hace para exterminar un órgano bueno. Y el tema de la eutanasia es precisamente algo que también es muy grave, porque va en contra del mismo mandamiento de no matar, y se añade inclusive el hecho de un relativismo nuevamente. El hecho de que si yo siento que mi vida ya no tiene sentido, si yo siento que no estoy mal, no busco asistencia, no se me brinda asistencia, se me dice pues mátate, simplemente tómate esta pastilla, pide asistencia en el hospital y termina con tu vida, porque finalmente tú eres el que tiene que saber cuándo te das una muerte digna. Y si bien parecería una afirmación que tiene nobleza, ¿no?, porque les ayudaríamos a estas personas que están en una situación tan difícil a saber morir de una manera digna, y es objetivamente cierto que hay enfermedades que son muy duras y que son muy difíciles, no es menos cierto que si nosotros profesamos una fe, debemos reconocer que quien tiene el control de nuestra vida es Dios, porque hay tantos testimonios de personas que han sabido luchar contra enfermedades tan duras como por ejemplo el cáncer, que han dado una lección de conversión a su propio círculo familiar, no se diga a las comunidades, por ejemplo, religiosas, mucho más. Entonces, la vida siempre va a tener un propósito mucho más grande del que yo me puedo imaginar. Inclusive en los países que promueven usualmente este tipo de batallas en contra de la vida, como por ejemplo Holanda, basta con una simple depresión para que uno pueda quitarse la vida. Con una simple depresión. Es necesario que yo simplemente elija terminar con mi vida y listo. Cuando realmente la vida también es esos momentos de crisis que nos pueden llevar a apasionarnos más por la vida, a reflexionar por la vida. ¿Cuántos testimonios a lo largo de la historia no han existido de personas que estaban a punto de suicidarse y en medio de esa decisión encontraron el propósito de sus vidas? Entonces, la decisión no es tan sencilla, no es tan fácil. Y para finalizar, pues, porque recordé un punto al respecto del aborto, usualmente se dice, pues, entonces, ¿qué pasa con estos niños que son, por ejemplo, fruto de una violación, que sus padres o su madre particularmente no los quieren y son apartados, ¿no? Es un trastorno que se les provoca en este caso a las mujeres por el hecho de tener un embarazo no deseado. Si bien es cierto que esa es una realidad porque no hay cómo negarla, el fruto de una violación es un acto atroz, pero ¿por qué tendría que sufrir otro inocente? Si la inocente en este caso fue violada, que es precisamente esta niña o adolescente, ¿por qué tendríamos que matar al otro inocente, que es precisamente la vida que está por nacer, cuando el culpable realmente es el violador? Es por ello una crítica muy usual que se hace por parte de los grupos pro vida a los grupos que están en contra precisamente de la vida y promoviendo el aborto, el hecho de que las penas tendrían que ser enfocadas no a promover el aborto, sino a promover la erradicación de las violaciones. Esas serían las medidas ideales y adecuadas para luchar contra estos actos atroces. Pero resulta que de una forma equivocada se han tratado de enfocar precisamente en el otro inocente, que es precisamente esta nueva vida. La Madre Teresa usualmente al respecto de este tipo de violaciones que promovían la vida y contra los que se promovía el aborto, pues usualmente decían, deben esos niños, no hay problema, yo los cuido. Y es la postura que tiene la Iglesia.
Si la madre en este caso no desea aceptar la vida que ha llegado, dejen que nazca porque es otro inocente y la iglesia se encargará de ella. La iglesia tiene orfanatos en los que usualmente trata de buscar hogares para que puedan precisamente pues llegar a un hogar feliz con tantas personas que igual a día de hoy no pueden tener hijos y que desean y anhelan adoptar. Entonces, esta es quizás la causal más compleja, pero tampoco es una razón para terminar en este caso con la vida que está por nacer. Así que como práctica, queridos hermanos, nada más al respecto de una de estas batallas culturales, precisamente pues enviaremos el video que les indiqué en un inicio y pues para finalizar hay que orar mucho por estos temas. Si ustedes no comparten con aquellas posturas que emite de la iglesia, pues órenlas. Tratemos de comprender también por qué la iglesia defiende esto, porque no lo defiende por defender, no se opone por oponerse, sino que tiene una razón al respecto de todo esto. Dicho sea de paso, un sociólogo decía que las generaciones futuras, de aquí de 100 años en adelante, 50 años en adelante, regresarán a ver al pasado y dirán, era una abominación lo que se estaba realizando, porque existían más muertes por niños abortados que por guerras, que por los ataques civiles que existen o los ataques entre estados que existen. Así que es muy importante que sepamos reflexionar sobre estas batallas que a día de hoy nuestra iglesia está librando. Y que Dios los bendiga. Vamos, queridos hermanos, a hacer nuestra oración de abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo, y necesito darme a ti. Ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos. Nos vemos el día de mañana.